Buenas noches, comunidad. El día de hoy estamos felices de poder pasar nuestro primer día de muertos junto a ustedes. Por ello, preparamos algunas historias. Espero les sean de su agrado y nos puedan apoyar con un pulgar arriba. Es momento de apagar las luces y adentrarnos en las siguientes historias de terror en las calles. Hola, mi nombre es Elisa y hoy quiero compartir con ustedes lo que nos sucedió a mi madre y a mí. Esto pasó cuando yo estaba en la prepa. En ese tiempo yo vivía solo con mi madre, ya que mis padres eran separados y yo decidí irme con ella. Nosotras vivimos solas en una casa, así que la mayoría del tiempo nos la pasábamos con mi abuela. Allá comíamos o simplemente pasábamos la tarde con ella, viendo películas, platicando. Hasta que un día mi abuela enfermó. Recuerdo que su situación fue un poco crítica, así que ella no podía estar sola. Necesitaba de cuidados y de que alguien estuviera atenta. Así que mi madre, sin pensarlo, decidió llevarla a la casa, que ahí se quedara con nosotras. La verdad, esta situación fue muy normal, ya que con ella pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo. Recuerdo que ella tenía en nuestra casa su propio cuarto, pero nunca le gustaba estar ahí. Me decía que por favor la sacara, que ella se sentía encerrada. Así que todos los días siempre se sentaba en la sala, ahí, en una esquina, en ese sillón, que ella decía que era suyo, porque prácticamente solo ella lo utilizaba. Ella siempre, cada día se quedaba sentada ahí. Le gustaba no sentirse encerrada, hasta que un día su enfermedad empeoró. Poco a poco, ella iba perdiendo fuerza y cada vez la veía más débil, hasta que ese día llegó, el día en que ella murió. Nos dolió mucho esa pérdida. Recuerdo que mi madre se pasaba horas, días llorando, pero poco a poco fuimos superando su pérdida. Recuerdo que al pasar 5 o 6 meses de la pérdida de mi abuela, yo me tuve que quedar sola en la casa. Ese día yo estaba buscando en la sala un libro, pero de pronto sentí una mirada de alguien como si me estuviera vigilando. Yo de inmediato volteé, pero no era nadie, solamente estaba el sillón de la abuela. La verdad, ignoré esa situación y seguí buscando mi libro. Después me fui para mi alcoba. Ahí pasé un rato leyendo hasta que tuve sed y tuve que ir a la cocina por un vaso de agua. Al llegar a la cocina, recuerdo que me serví ese vaso de agua y cuando volteé para la sala, justo donde estaba el sillón de la abuela, pude ver cómo una sombra blanca pasaba, se desvanecía. Ahí, yo de inmediato dejé caer la taza y me fui corriendo a mi cuarto. Me encerré. Tenía muchísimo miedo. Solo estaba yo en la casa. No sabía lo que había visto. No sabía qué estaba pasando. Después de un rato, mi madre llegó y me encontró en mi cuarto, muy alterada y pálida. Le empecé a contar lo que me había pasado. Que había visto pasar una sombra blanca atrás del sillón de la abuela, pero ella solamente me dijo que me tranquilizara, que tal vez solo fue mi imaginación. Yo, yo sabía perfectamente que había visto algo, pero la verdad ese día le quise dar la razón a mi madre, no quise discutir más.
pero al paso de 2 semanas o 3, yo regresaba de la prepa. Ese día a mi madre le había tocado trabajar hasta tarde, así que iba a regresar a esa casa sola. Recuerdo que al entrar todo estaba normal. Dejé mi mochila, iba entrando a la sala cuando volteó al sillón y ahí estaba. Ahí estaba mi abuela sentada. En cuanto la vi, grité y me salí de la casa, corriendo. La verdad, estaba muy espantada, así que ese día decidí quedarme afuera todo el rato, hasta que mi madre llegara de trabajar. Recuerdo que ella al verme corrió y me preguntó que si estaba bien, que qué había pasado, que por qué estaba afuera, que ya era tarde. Yo le platiqué lo que había sucedido, que yo había visto a la abuela sentada en ese sillón. La verdad, en ese momento le dije a mi madre que tal vez era mejor llevar ese sillón a la casa de la abuela, ya no tenerlo aquí. Pero ella, sorprendida de lo que le decía, solo me dijo que todo estaría bien, que me tranquilizara y que no me preocupara. Ese día nos metimos a la casa, pero la verdad, yo estaba muy espantada. Esa noche no dormí muy bien. Recuerdo que al día siguiente ya no podía pasar por esa sala. Me daba miedo voltear al sillón. Y así duró un tiempo, sin voltear mi mirada, porque la verdad, tenía mucho, mucho miedo volver a ver a la abuela. Hasta que una noche, que ya estábamos listas para dormir, mi madre bajó para cerrar con llave la puerta principal. Cuando llegó al primer piso, solo le escuché que gritó. Yo de inmediato salté de la cama y bajé a ver qué había pasado. Al llegar, recuerdo ver a mi madre destruida. Su cara estaba completamente pálida y no dejaba de llorar. Yo le pregunté qué había pasado y ella no respondía. La llevé al cuarto y ahí, ya cuando estaba más tranquila, me dijo, me dijo que había visto a la abuela sentada en el sillón. Esa noche cerramos con seguro la puerta del cuarto y nos quedamos a dormir las dos ahí. Recuerdo perfectamente que a la mañana siguiente mi madre me despertó muy temprano. Me dijo, ven, acompáñame. Subimos el sillón al auto y nos fuimos. Ese día mi madre y yo quemamos aquel sillón, el sillón de la abuela. Y desde ese día ya nunca hemos vuelto a ver a mi abuela ahí en la casa. Comunidad, para la siguiente historia nos trasladamos a Veracruz, donde Alba nos estará contando su historia. Buenas noches, comunidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes lo que me sucedió. Esto comenzó cuando yo estaba en la secundaria. Recuerdo claro que una noche yo estaba dormida y unos ruidos extraños en el techo me despertaron. Yo esa noche me desperté y no identificaba qué era lo que pasaba, porque esos ruidos se estaban escuchando. Así que solamente me levanté, revisé en mi cuarto y no vi absolutamente nada. La ventana de mi cuarto estaba cerrada. En ese momento, solo me levanté de la cama, revisé en mi cuarto, pero no había nada, nadie. Así que la verdad, no me preocupé, me volví a acostar y me quedé profundamente dormida. A la noche siguiente,
se volvió a repetir la situación, pero esta vez, cuando escuché los ruidos, aún no me iba a dormir. De hecho, no estaba ni acostada. Empecé a escuchar como si fueran pasos, pasos en la azotea. Ahí la verdad sí me dio miedo, porque se escuchaba que era más de una persona. Decidí abrir las ventanas y asomarme, pero no podía ver nada. De pronto, casi inmediato, cuando terminé de observar, me meto y cierro mi ventana. Se terminan de escuchar los ruidos, esos pasos, todo volvió a estar en silencio. Así que yo decidí acostarme para poder dormir. Esa noche yo dormí sin ningún problema. Descansé y ya no se volvieron a escuchar esos ruidos. Ya no hubo nadie que me despertara. A la noche siguiente quise poner nuevamente cuidado en la hora en la que ocurrían los ruidos, para estar preparada o saber si se volvían a repetir. Pero todo fue diferente. Esa noche, a pesar de que me quedé más tarde para poder escucharlos, ya no había ningún ruido en el techo. Todo se había quedado en silencio. Así que yo me decidí ir a dormir y la noche iba pasando normal, hasta que recuerdo que me empecé a sentir un poco incómoda. Algo como si me estuvieran observando, a tal grado que me hizo despertar. Y al momento que desperté, no lo podía creer. Vi perfectamente dos sombras enormes a un costado de mi cama. Cada una estaba en un buró, recargada. En ese momento, yo le grité a mis padres, grité muy fuerte. Ellos de inmediato llegaron corriendo, preocupados. Encendieron las luces, entraron a mi cuarto y esas dos cosas, al momento que se encendió la luz, desaparecieron. Yo, cuando estaban ahí mis padres, me trataron de consolar porque no dejaba de llorar. Me sentía con un miedo profundo el haber visto esas dos cosas paradas ahí, a un lado de mi cama. Yo, cuando me pude tranquilizar, les empecé a explicar a mis padres lo que había visto, pero ellos me dijeron que pudo haber sido una pesadilla, que no me preocupara, que volviera a dormir. Ese día pasé la noche un poco intranquila. Yo decidí irme con mis padres para poder dormir con ellos en su cuarto, así que tendría un colchón al lado de ellos y ahí me quedé a dormir esa noche. A la noche siguiente yo decidí irme a mi cuarto. Les dije a mis padres que todo estaría bien, pero que yo tenía que dormir allá. Yo con la esperanza de que aquellas cosas ya no se presentaran en mi habitación, que al ver a mis padres posiblemente los ahuyentara o tal vez ya no quisieran estar ahí. Así que esa noche, antes de dormir, recuerdo que revisé perfectamente mi cuarto, cada lugar, para asegurarme de que no estuviera nadie. Ahí también tomé la decisión de cerrar la ventana y esperé un poco. Esa noche dormí un poco más tarde porque quise esperar para ver si podía escuchar algún ruido en el techo o algo que me dijera o me alarmara de aquellas dos cosas que vi. Pero no fue así. El cuarto estaba completamente en silencio, todo muy tranquilo. Así que decidí irme a dormir. Ahí, a medianoche, más o menos como a las 12 o 2 de la mañana, recuerdo volver a sentir esa mirada, esa inquietud al estar acostada, dormida. Esa vibra que yo sentía, tan pesada, me hizo despertar. Y recuerdo perfectamente que al momento de abrir los ojos, pude ver a esas dos cosas nuevamente. Pero ahora estaban viéndome fijamente, viendo hacia la cama, a mí.
Por la oscuridad del cuarto yo no los alcanzaba a identificar, solamente alcanzaba a ver esos dos ojos blancos que me observaban. Su rostro no pude verlo, pero al estar en esa situación yo me quería levantar e irme corriendo, pero no podía. Así que lo único que hice fue volver a gritar. Mis padres de inmediato llegaron y pude ver cómo esas dos cosas salían por la ventana. Claro, ventana que estaba cerrada, pero al momento que entraron mis padres, fue como si un fuerte viento abriera la ventana y les diera la oportunidad de salir de ahí. Yo, la verdad, estaba aterrada. No sabía qué era lo que me estaba sucediendo y por qué esas cosas me estaban siguiendo a mí. Ese día mis padres me dijeron que me fuera al cuarto con ellos, que ahí pasara la noche, que ya mañana íbamos a revisar qué podíamos hacer. Así que yo les empecé a explicar al día siguiente todo lo que había sucedido, cómo habían pasado las cosas en esta última semana, y ellos ya me creyeron un poco, pero recuerdo que solamente me dijeron que dejara la luz del cuarto prendida, pero yo no podía dormir así que ellos me compraron una lámpara de buró, que la decir verdad aún la tengo. Esa lámpara, todas las noches antes de irme a dormir, la dejo encendida, porque desde aquel día que me sucedió eso, no he vuelto a dormir con la luz apagada. Siempre, siempre cada noche me acompaña esa lámpara. Y a decir verdad, desde que la tengo y duermo con la luz encendida, nunca más he vuelto a sentir alguna mirada, o tal vez ya no regresaron esas cosas. Así que desde ahí, sin luz, nunca más he vuelto a dormir. El día de hoy quiero contar mi historia. La verdad, no creo que dé mucho miedo, pero es algo que no he podido explicar hasta el día de hoy. Esto que les voy a platicar sucedió en el 2021. En aquel tiempo, yo solamente tenía a mi primer hija. Esa hija que la quería demasiado, pero había salido un poco enfermiza. Así que hasta 3 veces por semana teníamos que estar visitando al doctor. A ella le pasaba que de repente, de un momento a otro, su temperatura se disparaba. Siempre tenía mucha fiebre y era necesario llevarla con el doctor para que la pudiera estabilizar. Y recuerdo perfectamente que también ya cuando se complicaba, ella se veía como si se estuviera ahogando, si no pudiera respirar. Así que así la pasábamos, muchas vueltas en el doctor. De hecho, con el doctor que siempre nos podía atender en las noches, de tanto que lo visitábamos, se fue haciendo amigo de la familia. Diario lo frecuentábamos a él, así que poco a poco le tuvimos confianza y siempre atendió a mi hija. Recuerdo que una de esas noches que nos levantaba de la cama para llevarla al doctor, estábamos con él. Llegamos a su casa, eran más o menos como la 1 de la mañana. Ese día mi hija iba mal, llevaba mucha fiebre y esa sensación de no poder respirar, porque yo la veía que estaba sufriendo. Yo solamente le dije a mi esposo que él la cargara. Yo no quería cargar en ese momento a mi hija, me dolía mucho el verla así. Así que al llegar con el doctor, él la empezó a revisar. Yo en ese momento no quería estar ahí, así que les dije que saldría un poco a la calle y que ahorita regresaba. Tal vez el motivo principal no era el ver a mi hija así, sino que tenía unas ganas inmensas de llorar. Estaba sufriendo. No me gustaba ver cómo mi niña pequeña tenía que estar a diario sufriendo con esto. Pero tampoco quería que mi esposo me viera. Quería ser fuerte para él,
para podernos apoyar los dos en esta situación. Así que recuerdo perfectamente que ese día me senté en la orilla de la banqueta y me puse a llorar. Estaba llorando desconsolada. Ese día volteé y a lo lejos pude ver cómo una madre se venía acercando. Yo, por mi situación y por mis problemas, no quise hacer caso. La ignoré. Esa madre, cuando llegó justo atrás de mí, me dio las buenas noches, pero al verme llorar, me preguntó que si todo estaba bien. Yo le dije que sí, que todo estaba bien. La verdad, ni levanté mi cara, solamente le respondí. Pero ella, recuerdo que se quedó atrás de mí y solamente me dijo: tranquila, hija, todo estará bien. Mira, para que tu hija mejore, la tienes que llevar a mediodía a que camine en tierra caliente. Verás que eso la va a ayudar. Cuando aquella madre terminó de decirme eso, yo la verdad levanté mi cara sorprendida de el por qué ella sabía que mi hija estaba enferma. Cuando intenté preguntarle o pararme, yo solamente vi cómo la madre se iba perdiendo en esa calle oscura. Poco a poco ella se iba alejando y yo, por lo impresionada que estaba, no la pude seguir para preguntarle. Ahí solamente me paré y me volví a meter con el doctor y mi esposo. Al llegar, pude ver que mi hija ya estaba mejorando, ya estaba un poquito mejor, la fiebre iba bajando y poco a poco se recuperaría. Yo de inmediato recuerdo que les empecé a platicar a ellos aquello que me había sucedido con aquella madre. Yo le pregunté al doctor que si por aquí cerca había un convento o si él conocía a esa madre que me había encontrado y me había dicho aquellas cosas. Él de inmediato me volteó a ver con una cara de sorprendido. La verdad, cuando me contestó, yo quedé también sorprendida porque él me dijo que por aquí cerca no hay ningún convento y aparte, para la hora que es, una madre que ande sola en las calles no es muy normal. Yo pienso que tal vez solo lo imaginaste o era alguien más y la confundiste con una madre. Mi esposo también lo veía insólito, no me creía. Su cara estaba sorprendida, pero él no decía nada. Así que solamente callé. No sabía qué era lo que estaba pasando, porque aquella madre me había dicho esas cosas y aún más, como lo decía el doctor, porque ella estaba sola a esas horas de la noche. Recuerdo perfectamente que al día siguiente, aún sin que ellos dos me creyeran, yo decidí hacerle caso a esa señora o esa madre. Yo ese día llevé a mi hija a las 12 del mediodía, como ella me lo había dicho, a que caminara en tierra caliente. La llevamos al parque y ahí mi hija estuvo caminando un rato, pero les juro que a partir de ahí, desde aquel día, mi hija ya no se ha vuelto a enfermar como aquellas veces. Ahorita mi hija tiene 24 años y la verdad estoy muy, pero muy agradecida con aquella señora, aquella madre o aquella cosa que esa noche me dijo cómo podía ayudar yo a mi hija.